Primero, abran sus Biblias. Gracias, la palabra de Dios. Todos abran sus Biblias. No sus celulares. Abran sus Biblias. Los que están en modo Zoom también abran sus Biblias, por favor. Vamos a poner nuestra mano derecha en la palabra del Señor. O si puede, coja la palabra y abrácela en su corazón. Pues si están en pareja, mucho más las manos del matrimonio en la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre de amor, Padre de misericordia. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, rogándote, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón. Que ese fue el reclamo de Jesús a los de Maús. Qué lentos, qué tardos son ustedes para amar y comprender. Aquí estamos esos lentos y esos tardos. Y hoy, Señor, que clamamos en tu palabra, porque Jesús, tú eres la palabra, ábrenos la mente, como lo hiciste con los apóstoles en el cenáculo el día de la resurrección. Nos dice la palabra que cuando se les abrió la mente, ahí recién comprendieron las Escrituras. Por eso, Señor, ábrenos la mente soplando el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por hacernos dignos de poder proclamar y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a utilizar varias citas, estamos con la Biblia en mano, la puerta, cierra, por favor. Y pues vamos a utilizar varios textos, les pido que seamos rápidos. Ustedes tienen dos manos, me van a ganar, yo tengo solo una aquí para mover la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos a empezar, mis hermanos, con el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, el versículo 6, Oseas 4, 6. Y la palabra del Señor nos dice: mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Biblia de las Américas y la de Jerusalén, la traducción dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es un reclamo muy grande que Dios hace al pueblo de Israel, especialmente en el tiempo del profeta Oseas, porque el pueblo se prostituyó con dioses extranjeros. Se fue detrás de los Baales, detrás de dioses de los filisteos, y el pueblo terminó en un paganismo. Oseas es el profeta del cual habla a Israel en la prefigura de la amada que deja al novio y se va detrás de sus amantes. Oseas recibe la palabra del Señor y él tiene para sí una misión muy dura, y Dios le pide que se case con una mujer la cual era prostituta, y siendo ya él casado, esta mujer se prostituía. Por eso es que Oseas hace entender que el pueblo es el que se ha prostituido detrás de sus amores y de sus dioses falsos. Y por eso en el contexto, en el versículo número 6, dice: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. El pueblo perece porque deja al lado el conocimiento de Dios, y al dejar al lado el conocimiento de Dios, entonces expresa fácil a cualquier amor, ¿verdad? Al dejar al lado la fuente de agua viva, cualquier Coca-Cola del desierto me sacia la sed, ¿no es cierto?
Cualquier gota de agua o cualquier charco que está por ahí me puede saciar la sed. Ya lo dijo en el profeta Jeremías. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua de vida, para ustedes hacerse pozos agrietados que no retendrán el líquido. El reclamo de Dios es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que uno no puede amar a quien no conoce. ¿O acaso yo, pues, cielo y tierra muevo para poder conquistarle a mi novia? Me acepta, le doy el beso y le digo: el próximo año vuelvo, baby, ¿no es cierto? Hermanos, el año que viene al encuentro ya está casada también, ¿verdad? Porque nadie ama a la distancia y nadie ama por computadora, como dice la canción, ¿verdad? Por chat no se ama, dice, ¿no es cierto? Sino que es siempre face to face. Y aquí el reclamo de Dios: por falta de conocimiento mi pueblo ha perecido. Porque la falta de conocer a Dios nos lleva, hermanos, a desintegrar y terminar lo que es ese amor del Señor. Es que nadie puede amar a alguien que no conoce. Es imposible. ¿Cómo puedo llegar al altar con una persona que no conozco? Usted hubiera podido hacer eso. Llegar al altar y decir: voy a estar mis últimos 40 o 50 años de mi vida, que Dios me dé vida, y decir: me voy a con esta persona que recién en este momento me acaban de poner aquí, me voy a embarrilar en esta historia. ¿Podría usted? Imposible. No se puede. No se puede amar quien no se conoce. Y aquí ese es el reclamo de Dios. Y por eso es que el anticipo que les decía de Oseas y del pueblo perece, porque ha dejado de conocer a quien ama. Y cuando dejamos de conocer a quien ama, entonces empieza en nosotros el desamor. La persona que se aleja de su comunidad termina con el tiempo despreciándola. Escuche, y eso es una regla general. La persona que se aleja de su comunidad, de su grupo de oración, con el tiempo termina despreciándola, porque deja de amarla. Un padre no es suficiente que llene la alacena de comida, que tenga a sus hijos en los mejores colegios, que tenga una muy buena casa, pero a la esposa le dice todos los días: no te amo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No vale la pena. Y aquí el Señor habla con dureza a un pueblo frágil, un pueblo que vira sus ojos a amores pasajeros y te dice: Señor, no me haces en este momento falta. Y por eso el Señor dice: y como me has dejado, y como has permitido que se vaya el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio, o sea, tu consagración. Te has olvidado de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos, o sea, de ti. Es fuerte. Y estamos llamados nosotros en este momento de nuestras vidas a volver nuevamente a amar a aquel que se llama Jesús, a volver a reencontrarlo y conocerlo. Y la única forma que nosotros podemos conocer a este hombre llamado Jesús es a través de las Escrituras, de la palabra, de la vida de comunidad, de la vida de iglesia. ¿Cómo puedo decir que yo alabo a Dios, pero no sé nada de ese Dios que alabo? Cuando nosotros nos introducimos al Evangelio, comenzamos a conocer recién a la persona de Jesús. A veces nosotros tenemos la mente un poquito distorsionada y pensamos que tenemos a veces dos dioses. Sí, mi hermano. Cuando usted pregunta quién es Dios,
La gente dice que es un viejito que está arriba, sentado en el trono, en el cielo. Y que ese Dios nos está viendo desde la eternidad a ver quién se salva y quién se condena. Está echándonos castigos y trampas en nuestras vidas. Está quitándonos a la gente y sacándonos a otros de aquí de la vida. Y le echamos la culpa, le decimos, ¿por qué me quitaste a mi esposo? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste? Y de repente también nos hablan de un tal Jesús, un hombre maravilloso. Dicen que tiene cabello largo, una barba hermosa, vestiduras blancas. Él es compasión, Él es ternura, Él es bondad, Él es misericordia, y de sus labios solo hay perdón. Y entonces comenzamos a pensar que hay como que dos dioses. Uno, el malo que me quita las cosas, y otro que se llama Jesús. Pero mi hermano, Jesús es Dios, Él es el mismo. Él es el rostro del Dios invisible, y Jesús dijo en Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como soy uno contigo. No hay un Dios arriba sentado en el trono durmiéndose, sino aquel que es el rostro del Dios invisible se llama Jesús. Y conocer a Dios es conocerle a Jesús. Y conocerle a Dios es conocer a aquel que se llama el Verbo, la palabra. Pero nosotros sufrimos de algo, los cuales los médicos se dicen o se llama la desnutrición. Y nosotros somos desnutridos espirituales. Porque por la falta de conocimiento, por la falta de adentrarnos en la palabra, nos pega cualquier enfermedad espiritual. Y por esa enfermedad espiritual es que comenzamos a entibiar nuestra vida. Y empieza a tener una decadencia en mi conversión, una decadencia hacia mi compromiso con la comunidad, una decadencia hacia mi servicio. Entonces Él ya no es mi prioridad, ya no es mi primer amor, porque he dejado de conocerle, he dejado de tener contacto, he dejado de escuchar su voz, de sentir su amor en mi corazón, he perdido el conocimiento. Y quien pierde el conocimiento está destinado a despreciar a ese Dios que un día dijo amar. Porque cuando uno desprecia al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es su comunidad, también despreció a Dios. ¿Qué cree usted, mi hermano? Por eso dice la palabra, ¿cómo puedes decir amar al Dios que no ves y despreciar al hermano que sí ves? Muy diferente es que yo me siente en una mesa y le diga, oye, por favor, pásame un café. La persona viene y me deja un café. Cumplió su trabajo. O muy diferente es decir, sentémonos a tomar un café. ¿Con quién me siento a tomar un café? Yo tengo dígalo conmigo, una amistad. Dígalo fuerte, tengo una. Uy, esas amistades tibias. Como dice la canción, amistades peligrosas. ¿Con quién me siento a tomar? Yo tengo una. Más fuerte, una amistad. Y yo recién, en la semana anterior, vino una persona para mí muy importante, mi padre espiritual, se llama Ricardo Giraldo, sacerdote. Y después de todo el evento que tuvimos del fin de semana de bendición, donde él predicó, oramos juntos, llegamos a la casa de mi papá y él dijo algo. Sírvanos un tintico, le dijo a mi mamá. Y le dijo, padre, ¿quiere bastante, quiere poco? No, dice, es el pretexto para conversar, dijo él. Nada más, ponga aquí, dijo, la jarra, porque este es el pretexto para conversar. Y él dijo, cuando se acabe la jarra, terminará nuestra conversación. Y hermanos, esa jarra no se acababa, porque seguíamos llenándole. Porque esa es la amistad, sentarnos en la mesa. Y Jesús quiere
que seamos sus amigos. Y por eso nos decía la palabra, ya no los llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace, pero sí el amigo. Pero un amigo es aquel que conoce, aquel que tiene contacto, aquel que habla, aquel que comulga, aquel que vive esa amistad. Aquí podemos pasarnos los siguientes 20 años siendo hermanitos. ¿Cuándo comenzaremos a llamarnos amigos? Y solo eso es a través de una comunión espiritual. ¿Qué nos une aquí? Jesús. Usted se va aquí, su vida sigue. Usted deja la renovación, su vida sigue. Pero lo que nos mantiene aquí unidos es el amor de Dios. Entonces, después de este preámbulo, porque era solo el preámbulo, recién empieza la predicación, para los que estaban emocionados con la Biblia en la mano. Vamos a mirar en la palabra de Dios un acontecimiento súper especial, el cual nos va a hablar nuestra propia experiencia en el camino espiritual. Y para eso usted va a abrir su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 4 y 5. Para los que están busca y busca, el Éxodo está al inicio, hermano, después del Génesis, facilito. Éxodo capítulo 16, del versículo 4 al 5, y proclamamos la palabra del Señor. Pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día, y yo voy a probar si se ajusta o no a mi enseñanza. Versículo 5. El día sexto prepararán lo que les envíe, y será el doble de la ración diaria. Nos saltamos al versículo 19. Moisés les dijo: que nadie guarde nada para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente. Pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día, y luego, al calentar el sol, se derretía lo que quedaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo se moría de hambre, y Dios les da y les regala el maná, que significa, ¿qué es eso? Y nos dice la palabra que, como toda historia de amor, empieza el Señor dándoles instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones que nos dicen en el versículo 4 y versículo número 5 del libro del Éxodo capítulo 16? Dice el Señor: veamos si este pueblo se ajusta a mi enseñanza. Todos los días recogerán el maná, pero el día sexto prepararán lo que les envíe, y será el doble de la ración diaria. Moisés en el versículo 19 les dice: por favor, que nadie guarde para mañana. Pero la gente no hizo caso. Y los que guardaron al siguiente día encontraron, ¿qué? En vez de maná, gusanos. Porque al siguiente día era el Sabbat, el día de descanso. Ellos como esclavos no conocían el descanso. Y Dios estaba educando a ese pueblo. Y el día anterior al Sabbat, Dios les pedía que cojan la doble porción, porque al siguiente día esa porción no se iba a acabar. Pero los otros días, el pan de cada día. Pero muchos no hicieron caso. Y al siguiente día, en vez de encontrar maná, vieron gusanos. Mi hermano, la palabra de Dios es para cada día. ¿Acaso usted puede vivir del chaulafán de hace un mes? ¿Alguien puede vivir del desayuno de la semana pasada?
¿Usted puede vivir los siguientes 7 días del almuerzo de hoy? Imposible. Ya le está a algunos hasta tronando la barriga. Porque el pan es de cada día. Y la palabra de Dios es para cada día. No me venga mi hermano que yo leo la Biblia una vez al mes. No me venga mi hermano que yo tengo un riguroso y muy disciplinado versículo cada 8 días. A muchos grupos de oración, gracias a Dios este no es mi grupo el que pasa esto. Me dicen que estoy 5, 10, 15, 20 años. Digo que bueno mi hermano que esté en la renovación tanto tiempo. ¿Cuántas veces usted ya ha leído la Biblia? Solo eso me falta, dice. O como una vez iba a un grupo, les digo hermanos, por favor abran el libro de Habacuc. Y algunos me dijeron, ¿Abaqué? ¿Abaqué? Cogieron como que es la enciclopedia universal, oigan. Ni por dónde, el otro decía, ¿qué página te tocó a vos? Ve, a mí me tocó la 300, a mí me tocó la 400. El pan de cada día, dice el Señor, como el maná que manifestó en el cielo a la tierra, Dios nos dice que nosotros tenemos que alimentarnos diariamente. Y aquí no se vale porciones dobles, porque si no, se aguzana. La unción que Dios quiere darte en el día de tu grupo de oración es hoy. Y la bendición que Dios nos quiere derramar es hoy, en este momento. No hay repetuches para mañana, no hay recalentaditos de unción para mañana. No, para el Señor es hoy el día de la bendición, para Dios es hoy el día que Él nos va a dar los manjares celestiales. No es que, el próximo viernes me conecto, la otra semana voy, en 15 días, total, hay otra asamblea, el otro año también hay Pentecostés, ¿no es cierto? En 15 días, además el hermano a cada rato está en el YouTube, a cualquier rato veo cualquier prédica del hermano, no hay problema, si es que veo. Y simplemente dejo pasar la gracia. Mandan ahí, hermanos, hemos discernido este evangelio, mañana veo hoy tengo pereza, tantas líneas, tantas hojas, tanta cosa, ¿para qué? Un video mejor, rápido, algo chistoso. Y así nosotros cada día entramos en una desnutrición espiritual. Comemos más del mundo, comemos más el vómito que nos da el mundo y cada día menos nos alimentamos de la palabra del Señor. Y después comenzamos a tener una enfermedad espiritual tan grande que yo cuando veía los síntomas de la anemia me causó atención. Porque los que están enfermos de anemia no tienen ganas de comer. ¿Sabía eso? No tienen ganas de comer los enfermos. Diría lo contrario, no coman más. No, el anémico es débil, el anémico no quiere comer. Y muchos que están ya enfermos espirituales ya no quieren ir al grupo, ya no quieren ir a la Eucaristía, ya no quieren la palabra de Dios, ya para qué irse al ministerio, mi trabajo es más importante, mis reuniones son más importantes, mis cosas son más importantes. Como dijo una vez una hermana, es que hermano, mi familia es del primer ministerio, pero todas las semanas, oiga, no había una semana que la familia no sea el primer ministerio. Y de esa manera vamos nosotros cada vez retrocediendo más nuestra vida espiritual, hasta que un día el hermano se salió del grupo. Un día no puedo seguir porque tengo otra pastoral, porque tengo otro camino espiritual. Simplemente la falta de conocimiento a nosotros nos va debilitando de tal manera que cuando llega el día de la prueba, hermanos, estamos totalmente débiles. Por eso Dios exhortó al pueblo y dijo, pan para cada día. Al siguiente día no vale ese pan. Para el siguiente día se hace gusano. Y lo que hoy Dios te da en esta noche de comunidad, hermano, por más que veas 20 veces este video mañana, aquí hoy Dios derramó su gloria. ¿Dónde? Ahí está el Santísimo Sacramento. Y los que estuvieron a sus pies se llevaron la mejor parte. Simplemente, hermanos, decía San Agustín, hay gracia de Dios que pasa y no vuelve. Los que saben agarrar la gracia
en el momento que Dios está pasando son los que gestionan los milagros. Ejemplo, Bartimeo en Jericó. Jesús estaba pasando por última vez por su ciudad y subía a Jerusalén a la pasión. Y Bartimeo no le dejó a Jesús que se vaya sin el milagro, sin que le sane. Lo que pasa es que nosotros hemos entrado a la cultura del mañana. Todo posponemos, todo es para mañana, todo es para el día siguiente, todo es para la otra semana. Como que tuviéramos después de esta pandemia que tanto nos indicó que a veces los planes del mañana se quedaron ahí, archivados. Entonces el Señor, después de mostrar a su pueblo y comenzarles a educar sobre el maná, vamos a ver la actitud de este pueblo que Dios quería, que dijo educarlos. ¿Recuerdan cómo dijo? Quiero educarlos. Para lo cual nos va a decir en el Salmo 78, versículo 24, Salmo 78, versículo 24 y 25. Les envió como lluvia maná para comida. Les dio trigo del cielo. Y el hombre comió el pan de los ángeles. Y les envió de sobra provisiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué era el maná? ¿Qué era ese maná, mis hermanos? Que nos habla en el versículo número 24. Era lluvia de comida del cielo. Trigo, dice más aún, del cielo. Y más aún, el hombre comió el pan de los ángeles, dice la traducción. Les envió provisiones, ¿se da cuenta? O sea que lo que Dios envía, lo que Dios da, no es cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Comida de los ángeles, trigo del cielo, provisiones. Y uno diría, gracias Señor. Todos los días Dios les cogía y les proveía en abundancia. Ellos no tenían que más que salir y tomar el maná y comer esa comida. ¿Y qué nos va a decir a qué sabía esa comida? Nos va a decir nuevamente en Éxodo, otra vez hermano, vea, Éxodo 16:31. Vuelva otra vez al libro del Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 31. A ver, yo estoy con una mano, usted gáneme y aún así les estoy ganando. Éxodo 16:31 nos dice: la gente de Israel llamó a este alimento maná. Era como la semilla de cilantro blanco y su gusto se parecía a una torta de miel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces este alimento del cielo, comida de ángeles, trigo celestial, provisión divina, cuando usted se alimentaba, dice que parecía, ¿cómo dejen dormir? Dice, parecía duro, parecía miel. Dígalo conmigo, parecía miel. Oiga, pero ustedes dicen, miel, dice. Parecía miel. Eso, miel. Porque así es cuando empezamos la vida de fe, igualito, como los enamorados, como la canción, ¿no es cierto?, que dice, tus besos son como caramelo. ¿Qué más dice? No, están buscando en la Biblia, no hermano, eso no está en la Biblia, no busque. Dígame el versículo, hermano, está diciendo. ¿Cómo dice la canción? Tus besos, y no canto, voy a decir que me pongan derechos de autor, ¿no es cierto? Dice, tus besos son como caramelo. ¿Cómo dice la letra? Dígalo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios.
Así dice la canción. Tus besos son como caramelo, me hacen hablar, ¿cómo era? ¿Cómo era? Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Y aquí dice que en el inicio, con este pueblo, la comida celestial de ángeles les sabía a miel. Así pasa, mis hermanos, con los novios, ¿no es cierto? Parece que han nacido de la boca. Yo digo porque también he sido novio. Y dicen que el remedio para que los novios se separen es el matrimonio, dicen, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que cantar como Luis Miguel, con ya matrimonios de 20, 25, 30, 40 años. Seguimos cantando Somos Novios, ¿no es cierto? Y pues, en la vida espiritual es igual. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la comunidad, cuando llegamos por primera vez al grupo de oración, al ministerio, hermanos, parecemos que estamos con ángeles, ¿no es cierto? Qué lindo el ministerio, qué lindo mis hermanos. Cuando estoy en el grupo de oración, sí parecen todos hermanos caídos del cielo. Todo me sabe a miel, como el maná. Hermoso, lindo. Cómo anhelo el día del grupo y cómo quisiera yo que esa etapa nunca se acabe. Siempre esté, siempre permanezca. Que no perdamos el asombro por Dios, que no perdamos el asombro por sus promesas, que no perdamos lo que es ese encuentro tan hermoso que me quebranta, que me ama, que me inunda, que me seduce. Y digo yo como Jeremías, ¿para qué me peleo contigo, Señor? A la final tú sales ganando siempre. Me has seducido y me dejé seducir. Qué lindo estar siempre enamorados. Pero ay, dice el mismo Jeremías, el corazón del hombre es muy complejo y perverso. Complejo es el corazón del hombre. Y pues yo quisiera que de esa primera etapa espiritual no pasemos. Por eso es que cuando nosotros leemos en Apocalipsis, la queja de Dios es sobre el amor. Porque usted lea el versículo y dice, has sido irreprochable, realmente has pasado persecuciones, tus obras son mayores. Si es todo un halago, dice, pero tengo contra ti una cosa, y es que has perdido tu amor del principio. A Dios lo que le importa es el amor. Yo por eso les ponía el ejemplo de qué vale un padre que sea hiper macro responsable y la esposa le diga, no te quiero, tengo otra. ¿De qué sirve? En tal caso comer un pan duro, pero con amor, ¿verdad? Y aquí, ¿de qué nos vale venir a este grupo oración solo por compromiso, por ley, porque me toca, porque debo, porque o si no me llaman la atención o no me dejan cantar la otra semana? O porque simplemente pues ya voy por costumbre? ¿De qué sirve? Por eso la queja de Dios es el amor. Y un matrimonio de la misma manera. Va creciendo, pero esa miel tiene que ir madurando y transformándose. El amor auténtico pasa de la ilusión a la decisión. Porque la ilusión es cuando yo pongo en la otra persona todo lo que yo quiero. Por eso es que es lindo, hermoso, se parece a Brad Pitt, se parece a todas las supermodelos. ¿Por qué? Porque pongo toda mi ilusión en esa persona. Pero claro, algunos que solo se casan ilusionados, al otro día del matrimonio, la princesa se vuelve en bruja y el príncipe en sapo, o se vuelve en ogro. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a madurar el amor. Y la relación con Dios es, dígalo conmigo, igual. Vino una hermanita, hermano Rubén, me retiro del grupo. ¿Por qué le digo? Casi digo Soledad. ¿Por qué le digo? ¿Por qué? Es que ya no lloro, dice.
Es que ya no lloro. Voy a buscarme otro grupo donde pueda llorar, dice. Ríase, ríase. Bueno, entonces, de esta primera etapa tenemos que agarrarnos. Y para ir al segundo punto, algo que acostumbro con mi esposa y que siempre tratamos, es de un día en la semana, dejando todo, reencontrarnos. Y siempre que nos volvemos a encontrar, siempre nos volvemos a hacer una pregunta. ¿Por qué te enamoraste de mí? Cuéntame. Y volvemos, ¿saben qué? A retroceder 18 años. No, yo le conozco 22 años de mi esposa. Retrocedo en el tiempo 22 años, en el tiempo. Entonces le empezó a preguntar, le empezó a hablar, le comienzo a decir, ella comienza a decir, y hermano, entre una risa, un vino, terminó otra vez de enamorado. Por eso es que los profetas siempre decían al pueblo de Israel, recuerda Israel de dónde te sacó el Señor tu Dios. Recuerda cuando te sacó de Egipto, cuando eras novia. Porque el recordar nos hace entender el por qué estoy aquí parado. ¿Y cuántas personas entran en crisis? Porque olvidaron su primer amor. Porque olvidaron eso que les dinamitó el corazón de tal manera que dijeron, esta es la persona para toda mi vida. Se olvidaron. Y con Dios es igual. Nos olvidamos. Entramos con Dios una misma relación a veces en la que se llama costumbre. Rezo, voy, me arrodillo, me levanto, leo, asisto, pero se volvió en costumbre. Dejé de ser católico de domingo para convertirme en carismático de viernes. Y ahora sí, empieza esta segunda etapa. Números. No números, sino libro de los números. Siguiente libro después del Éxodo, véale mi hermanito, dice el libro de los números. En el capítulo número 11, Números capítulo 11, a ver. Números capítulo 11, versículo del 6 al 9. Y nos dice la palabra del Señor en Números capítulo 6, Números 11, se me lenguó la traba. Números 11 del 6 al 9. Ahora tenemos la garganta seca, dijo el pueblo de Israel. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. ¿Qué dice el pueblo de Israel? Más adelante dice, ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada, más que ese maná en el horizonte. ¿Se acuerdan al principio? Comida de los ángeles. Torta de miel en mi boca. Ahora en este segundo momento tengo la garganta seca y no tengo nada más que ese maná en el horizonte. Venga, hermanito, al grupo. ¿Para qué? Deje el Zoom. No quiero. No le vamos a contagiar de nada. Tampoco quiero. Tengo solo el maná en el horizonte. Perdió la brújula. Perdió de vista lo que algún momento fue para él o para ella el motivo de su caminata en el desierto. Ahora tiene la garganta seca.
Ahora solo ve maná en el horizonte. Antes era comida de ángeles. Antes qué lindo que oraban en el grupo. Yo sentía lindo, sentía hormiguitas. Ahora lo mismo, Lara al aire, qué desafinados. Antes yo me emocionaba en las predicaciones. Ahora me estoy ya quedando dormido ya. Estoy entrando en alguna especie de meditación. Y peor los que no encienden la cámara. No sé si están ahí o están lavando los platos. Entonces... simplemente tengo la garganta seca. Ya no encuentro un motivo. Ya para mí ya no hay realmente una razón. Y al frente solo veo maná. Y a veces pasa también eso en nuestras vidas personales, cuando empezamos a perder el rumbo. Entramos en una rutina. Me levanto de mañana, voy al trabajo, atiendo a los clientes, llamo, cobro, atiendo, veo, llega otra vez la tarde, se acaba, llego a la casa, me acuesto, me duermo. Y hermanos, la rutina es lo peor que puede pasar en la vida de una persona. Entonces, ¿qué hago? ¿Me cambio de trabajo? No, mi hermano, espérese. Simplemente la queja de Dios, que era al principio la falta de conocimiento. Y que es volver a encender siempre la chispa, cada día, cada instante, el por qué hago las cosas, el por qué me emociona hacerlo, el por qué debo ir allá, por qué he decidido amar a esta persona, el por qué Dios me ha traído a esta comunidad. Porque si cada día nosotros no luchamos por el conocimiento, porque por eso empezamos por ahí, entonces un momento va a decir, tengo la garganta seca. Ya no encuentro alivio en ese lugar, ya no encuentro fuente de vida, ¿no es cierto? Y aquí estoy seco. Este segundo momento es la apatía. La apatía. Y es muy dura la apatía, porque hemos pasado del emocionalismo pasajero. Y ese es un gran peligro que vive la renovación carismática. Solo sumergirse en un emocionalismo pasajero. Y el emocionalismo es lo peor que puede pasar en la vida de un cristiano. Porque el emocionalismo es como, hermano, poner pólvora que dinamita y explota y se acaba. Pero lo que sí tenemos que pedirle a Dios es emoción por el Evangelio, que es diferente. Emoción, no emocionalismo. Y el emocionalismo barato es aquel el cual yo quiero ese momento comerme el mundo para Cristo y la siguiente semana estoy empachado. Pero cuando yo le digo, Señor, dame emoción por el Evangelio, entonces entiendo que el reino de Dios tiene mucha emoción. Vea, hermano, por eso digo, véalos, el conocimiento, el Evangelio. Vea las emociones que tuvieron los apóstoles. Pues oigan, si eso parecía montaña rusa. Pedro llorando, los otros escondidos con miedo. ¿No son emociones? Cuando vieron a Jesús resucitado y se alegraron, ¿es emoción? ¿Las emociones son malas? No, pero sí el emocionalismo. Por eso es que los de Emaús dijeron, ahí quedan estos y nos vamos. Hermanos, pidámosle a Dios emoción por el reino de los cielos. Caso contrario, dígalo, tengo la garganta seca y no tengo nada y nada más que maná en el horizonte. Cuidado. Si es que no corregimos este segundo punto, lamentablemente nos va a llevar a un tercero que es peor. Y ahí sí, mis hermanos, les daré los santos óleos. Números capítulo 21, versículo 5. Números 21, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y murmuró contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto
Egipto, para que muramos en el desierto sin pan y sin agua. Ya estamos hartos de este maná. ¿Qué le parece? Ya estamos hartos de este maná. Y hay otra traducción, dice, de esta comida miserable, dice. ¿Alguien tiene así la traducción? Dice, perdón, de este desabrido maná, ¿se dan cuenta? Entonces, en este tercer momento, ¿qué dice el pueblo? ¿Para qué nos hicieron subir de Egipto? Para que muramos en el desierto, sin pan y agua, y estamos, ¿qué decía? Y estamos hastiados, aburridos, cansados de este maná insípido. Oiga, qué increíble, ¿no es cierto? Qué asombroso. ¿Dónde quedaría? Tus besos son como caramelo. Me hacen hablar, ¿qué? Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. ¿Dónde quedaría? Tus besos son como caramelo. Ahora solo es ácido, ¿no es cierto? Ahora solo es bum ácido. Ahora solo es ácido ya. Ya se acabó, ya no hablo con Dios, dice, ya se acabó, ya. ¿Dónde quedaría? Así también pasó con este pueblo. Estamos hartos de ese manjar miserable, dijeron. Igual nos pasa en nuestra vida de fe. Idéntico, mi hermano. Si usted se deja ganar por la apatía, llega usted a un despeñadero que llegaron los israelitas. ¿Para qué ir al grupo insípido? ¿Para qué ir a ese ministerio insípido? ¿Para qué ir a este equipo de servicio insípido? ¿Para qué reunirme los viernes a ese grupo que no me ofrece nada? ¿Para qué reunirme allá con ese manjar desabrido? Porque así somos. Esa es nuestra condición. Lamentable. Y lamentablemente, si usted ve aquí adelante, ¿sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Les mandó serpientes. Por boca flojas. Les mandó serpientes. Y después, ay, si volvieron, hemos pecado contra Dios. Y ahí fue cuando alzaron la serpiente de bronce en el desierto. Pero que es la prefigura de Jesús levantada en la cruz. Que todo que le mire a Él se salvará. Después de la tremenda murmuración, Dios les manda serpientes. ¿Qué significa eso? No es que simplemente nosotros llegamos a este final tortuoso del insípido maná, sino que en el momento que nosotros hemos despreciado totalmente el conocimiento de Dios, que es nuestra comunidad, nuestra familia espiritual, que es la iglesia, es nuestro ministerio, es ese lugar donde nos acogió, ese lugar donde nos levantó, ese lugar donde nos formó, ese lugar donde fuimos amados, donde Dios nos liberó, ahora es insípido. Oiga, es increíble. Porque ha pasado y pasa en la iglesia y pasa en los grupos y ha pasado en este grupo. Llega un momento que la gente ya no tiene nada que recibir de aquí, simplemente me cambio de grupo, me voy. O de movimiento, qué fácil. Algunos son más osados, me cambio de iglesia, ¿no es cierto? En el momento que tú tomas esa decisión, estás listo para que te muerdan las serpientes. Porque a ellos, dice la palabra, que fueron las serpientes. No quiere el Señor que nosotros caigamos en esta trampa.
Y por eso la palabra de Dios hoy a nosotros nos corrige y nos invita al cambio y nos llama la atención para que vuelva a arder nuestro corazón, para que volvamos al primer amor, para que a través de la experiencia de Dios alcancemos la madurez. Esto que les acabé de hablar es el camino de los inmaduros en la fe. Los que toman estas actitudes en sus grupos y comunidades y ministerios son aquellos que no han pasado de una inmadurez espiritual. Pero aquellos que alcanzan la madurez espiritual en sus vidas, entonces se comportan como en el libro de Josué. Léalo, mi hermano. Ya vamos terminando. El libro de Josué está antes de los jueces. Josué, capítulo 5, versículo 12. Josué, capítulo 5, versículo 12. Perdón que me agacho tanto, pero estoy sin lentes, hermano. Y aquí solo veo pulgas aplastadas. Versículo 12 y dice: vamos desde el versículo 11, ¿ya? A partir de este día comieron los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas en ese mismo día. Y desde ese día en que consumieron los productos del país, cesó el maná. Esta cita, hermanos, me estremece a mí, oigan. Es tremenda. ¿Qué dice la palabra? Ya cuando el pueblo ingresó a la tierra prometida, dejó el desierto atrás, pasaron el río Jordán, y el mismo día que pasaron ese río y pisaron la tierra que emana leche y miel, y probaron, que dice, los productos, y comieron panes. ¿Qué más comieron? ¿Qué dice? ¿Qué más comieron? ¿Qué más comieron? ¿Qué pasó, mi hermano? Creo que está leyendo otra cosa. Espigas tostadas, panes ácimos, los productos del país comieron. El mismo día que comenzaron a comer, ese día cesó el maná. Este versículo de Josué 5:12 es el camino de aquellos que deciden avanzar a la madurez espiritual. Aquellos que deciden caminar, aquellos que deciden crecer, aquellos que deciden. ¿Y qué les dije? El verdadero amor se transforma de la ilusión a la decisión. Y aquí, mi hermano, usted también está llamado a la decisión. Y el pueblo que decidió avanzar, caminar, entregarse, perseverar, seguir, ese pueblo conquistó. Y ese pueblo recibió la comida de la tierra prometida. En pocas palabras, mi hermano, Hebreos capítulo 12, vamos terminando. Hebreos capítulo 12, dígalo, a ver, su Biblia, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12. Perdón, versículo 7. Ha sido la mitad sin lente, acercándose, ¿verdad? Dice la palabra: ustedes sufren, pero es para su bien.
Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conociera la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente y tan corta, mientras que Él mira a los que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pueblo que ingresó a comer sólidamente en la tierra prometida fue un pueblo corregido. Vaya y lea, mi hermanos, la Biblia. Fue un pueblo purificado. Fue un pueblo que aprendió. Y ese pueblo nuevo, purificado, conquistó y maduró. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces no nos dejamos corregir en las comunidades? Y ante cualquier corrección, me voy del grupo, dejo el ministerio, me voy de aquí, me voy de allá. Dice la palabra, si son hijos, aprendan a ser corregidos, porque si no fueran hijos, entonces serían bastardos, dice San Pablo, la escuela paulina. Si nuestros padres tan limitados y con visión tan corta nos corregían para que seamos hombres de bien, mucho más del Padre que pesa los espíritus. Y cuando suceden situaciones dolorosas de nuestras vidas, sintamos, hermanos, que es el juez divino. Sintamos que es el Señor que dice, hijo, necesito que corrijas tu vida. Necesito que vuelvas nuevamente a mi amor. Cuando tu servidor o tu servidora te corrigen y te dicen, hermano, lo que está haciendo está mal, la manera que actúa no está bien, pida, haga, no explote ese momento, sino acepte la corrección, porque la corrección trae santidad, dice la palabra. Y solo aquellos que se dejan en el camino corregir, y decía que instruir, pasarán a la tierra prometida y madurarán y comerán sólidamente. El maná se acabó para ellos, porque ellos comenzaron a comer, a masticar. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a madurar, estamos llamados a un compromiso, de tal manera que nosotros, hermanos, no seamos como ese camino que decía, ese manjar insípido, sino de aquellos que aprendieron, avanzaron, maduraron y se dejaron instruir y amar. Que hoy el Señor, a través de esta palabra, nos corrija, nos levante y nos haga entender a nuestros corazones cuál es el verdadero camino del cristiano. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre del cielo, Padre de amor, la principal queja que nos haces en Oseas es: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Señor, queremos dejarnos instruir como nos habla en la carta a los Hebreos. Hemos sido hijos bastante revoltosos, inmaduros, que hemos dejado pasar tu gracia. En este camino espiritual hemos ido
asqueándonos del maná. Al principio fue miel, después fue simplemente garganta seca y al último terminó como manjar miserable. Señor, si ese ha sido nuestro caso, endereza nuestro camino, amado Señor, y haznos volver al primer amor. Ese amor que nos sacude, ese amor que nos levanta, ese amor que nos hace decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Permite, Señor, que avance como el pueblo que llegó a la tierra prometida y maduró y comió sólidamente. Para que un día yo pueda, Señor, también ser sensible a tu presencia. Padre, estoy totalmente en un proceso y me siento indigno, pecador y fuera de tu gracia. Por eso acudo hoy en el nombre de Jesús a pedirte, Señor, tu perdón y que enciendas en mí nuevamente tu amor para volver con un fuego renovado y ardiente y seguir, Señor, a la tierra prometida. Gracias, Padre, y te ruego por mis hermanos que escuchan este mensaje en este momento a través del Zoom y los que escucharán después por la plataforma del YouTube. Señor, bendice a tu pueblo santo y regálanos a todos nosotros el don de la humildad para caminar, para ser instruidos, para corregir y ser corregidos. Todo esto te lo hemos pedido, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona, la patrona de Fuente de Vida y de RSC Siloé. Todo esto lo hemos hecho para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte. Como era en el principio. Fuerte. Como era en el principio. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios.